Feliz día, mi nombre es María Camila Poveda y en el presente video voy a realizar una síntesis sobre la gestión social en Colombia y su evolución, iniciando con una conceptualización de esta en el ámbito nacional y culminando con los lineamientos, estrategias y políticas que han surgido en el país. Para iniciar, pues quiero dar la definición del Ministerio de Educación Nacional del 2017, en la cual se establece que la gestión social es un conjunto de mecanismos que promueven la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos sociales, haciendo esto a través de 4 mecanismos: el control social, la participación ciudadana, la inclusión y el desarrollo social. En lo que respecta a la perspectiva educativa que nos compete en esta maestría, la gestión social busca promover el diálogo, el aprendizaje colectivo y la construcción de espacios sociales donde las personas puedan identificar aquello que requiere una mejoría, eliminación, modificación, de acuerdo con las necesidades particulares de su comunidad. En este sentido, es importante citar la Ley 1757 de 2015, en la cual el Congreso de la República estipula con total claridad qué consiste eso de control social, participación ciudadana e inclusión y desarrollo social. Es importante conocer estos conceptos. Entonces, en el control social se estipula que sus objetivos son sobre todo 5: fortalecer la cultura de lo público en el ciudadano, contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, eficacia y transparencia, prevenir los riesgos y la corrupción, sobre todo con el manejo de los recursos públicos, fortalecer la participación ciudadana para que ella contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente y eficiente de los asuntos públicos. Y número 5, apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la realización de sus funciones legales y constitucionales. En lo que respecta a la participación ciudadana, esta ley nos dice que tanto las entidades del Estado como las organizaciones de la sociedad civil tienen derecho a participar con el fin de lograr una democracia incluyente. Entonces, según el Ministerio de Interior, se da a través de 3 instancias. Primero, con mecanismos de participación ciudadana, los cuales se establecen en la Ley 134 de 1994. Segundo, con la rendición de cuentas públicas y el control social, que fue el que ya mencionamos anteriormente. Y tercer lugar, con el Consejo Nacional de Participación como ente representativo de las necesidades de los diversos sectores sociales. Finalmente, con el punto número 3 de lo que nos establece esta ley, encontramos la inclusión y el desarrollo social. Aquí encontramos la definición que ya dimos sobre el conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr participación ciudadana dentro de los proyectos sociales, pero también es importante lograr que los grupos vulnerables o en condición de desigualdad que han sido social e históricamente excluidos logren ejercer su derecho de participación y sean tenidos en cuenta como actores dentro de esa gestión social. Esa gestión social, es importante decir, como lo decía en uno de los textos leídos para el presente trabajo, no logrará constituirse como un espacio de acción e interacción si no se fundamenta en políticas sociales consolidadas y materializadas a través de programas y proyectos. Es decir, que la gestión social debe ser una labor interinstitucional y estatal en la cual se creen redes activas que de manera constante identifiquen las problemáticas y hagan propuestas en pro del beneficio de esa comunidad afectada. En este mismo documento de lineamientos para la gestión social, escrito y presentado por la Asociación Nacional de Minería, nos explican, además de los 3 conceptos principales que ya vimos de acuerdo con la Ley 1757 de 2015, lo que son también los gestores sociales. ¿Quiénes son esas personas que realizan la gestión social? Entonces, estas personas, por supuesto, tienen labores muy importantes que podemos resumir también en 4 puntos. Inicialmente deben coordinar y negociar dentro de su propia organización y fuera de ella. En segundo lugar, deben administrar las contingencias, y esto va conectado con el punto número 3, que consiste en dirigir estrategias participativas. Finalmente, y no menos importante por supuesto,
Las personas que realizan esta labor de gestor social deben conocer la problemática, ser capaces de analizarla a profundidad y de atenderla acertadamente. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla ese proceso para saber cuándo es necesario ese plan de gestión social? Nos dicen que también nos podemos guiar por unos pasos que consisten en la detección de necesidades. En primer lugar, debemos identificar el problema. Por supuesto, consiste en ver cuáles son esas dificultades individuales o colectivas y cuáles tienen menor o mayor prioridad para ser atendidas. Después de ello, podremos hacer un análisis del contexto del problema. En el momento de este punto es importante tener en cuenta la percepción de la comunidad, pues es la comunidad quien tiene realmente una percepción más cercana y más real sobre los inconvenientes que requieren solución. En el tercer punto se realiza la priorización de problemas. Esto también debe realizarse de la mano con la comunidad, pues ellos son quienes conocen de primera mano cuáles son las mayores urgencias. Y finalmente es importante realizar predicciones más allá de las obvias o de las que tenemos como objetivos. Es importante predecir qué puede llegar a suceder dentro de ese plan de gestión social que no esté presupuestado en la planificación del mismo. En este sentido, la comunidad se va a transformar en un escenario de construcción social en la medida que sus integrantes aprendan significados sociales a través de puntos muy importantes como lo son la exaltación de la vida, la vivencia y la práctica de una democracia participativa, el reconocimiento y la vitalización de las culturas, la autogestión de los procesos de desarrollo a escala humana, derechos, iniciativas, autonomía de los actores sociales y, por supuesto, la construcción de esos actores sociales que tienen la capacidad para liderar imaginarios alternos, que son los que estaremos buscando dentro de ese proyecto de gestión social a desarrollar. En el otro texto titulado La gestión de las organizaciones, una perspectiva desde la complejidad, encontramos un análisis muy interesante al respecto de este tema, y es que de alguna manera vivimos en una paradoja, pues es un mundo globalizado que se contradice con ese individualismo acrecentado de cada persona en sí misma, en su propio ser. Dentro de ello tenemos una cita que quiero mencionar: todo lo que hacemos en la organización social y personal es información y comunicación, del autor Castell, 2000, página 43. Este es muy importante porque nos hace pensar la manera en la que la comunicación entre las personas, entre las comunidades, las instituciones, las organizaciones, cualquiera que sea el actor que participe dentro de un plan de gestión social, es muy importante que haya una comunicación eficiente y efectiva para que ese orden y desorden, como lo plantea el texto, se puedan trabajar juntos. Lo que propone justamente esta lectura es que esto que solemos interpretar como opuesto o antagónico, en realidad debe convertirse en un sistema integrado que tenga una única perspectiva y trabaje por ella. Entonces, por supuesto, la participación debe ir interconectada con la inclusión. Por ello, la organización debe tener interdependencia, apertura, marco analítico, macro y microscópico, debe ser capaz de estar en permanente adaptación e innovación y debe ser consciente de su necesidad de integración y cohesión humana. Todo ello es necesario para que la organización no se estanque y pueda progresar dentro de lo que se propone. En esta misma lectura nos cuentan en lo que consiste el antimétodo propuesto por el autor Morin en 1990. Consiste en 3 puntos principales que los vamos a enunciar rápidamente. El principio dialógico, que es entender y asumir la contradicción como parte de un todo permanente en discusión. Como lo estábamos diciendo, la organización debe ser consciente de que hay cosas que se salen de sus manos y hay cosas que pueden estar controladas. Estos no son opuestos que deban debatir entre ellos, sino que al contrario debe crecer un diálogo entre estas dos partes, de manera que la contradicción sea una posibilidad para avanzar y no una amenaza. En un segundo punto encontramos el principio de recursión organizativa o recursividad. Ello que propone la producción y autoorganización, las relaciones inter, intra y contextuales,
las cuales generan posibilidades de proyección, desarrollo y profundas transformaciones. Si esto no se da, la única otra posibilidad es el estancamiento de la organización. Por eso es importante que se rompa esa causalidad lineal para entender que las interacciones que se dan dentro de la organización y desde la organización hacia afuera siempre van a ser múltiples y complejas. Y en un tercer momento tenemos el llamado principio hologramático, que nos dice que la parte está en el todo y el todo está en la parte. Entonces esta totalidad debe ser tenida en cuenta a la hora de dar directrices, parámetros, de plantear normas, de establecer los valores de la organización y tener en cuenta que cuáles son esas partes que deben estar en comunicación, pues las mismas personas, los temas, las áreas de trabajo, por supuesto las funciones, los intereses de la organización y las metas que ella se proponga. Lo que se busca con este antimétodo es la sinergia para que todos los elementos funcionen y la organización pueda entender lo multidisciplinar como un proceso articulador. Y finalmente este texto nos deja con una reflexión sobre esa necesidad de ver la interconectividad de los problemas de la organización como parte de la solución y la invitación a que desde el seno de la organización se dé o se geste esa capacidad para abordar todos los problemas con una concepción multidisciplinar y multidimensional. La última pregunta que nos deja es: ¿será que la forma organizativa de la sociedad actual está siendo rebasada por el contenido de las nuevas necesidades humanas? Y creo que este texto, esta pregunta final de este texto, la podemos resolver también citando otro de las lecturas para este trabajo, que es de la Asociación Nacional de Minería, en la cual nos plantean los lineamientos para los proyectos sociales. ¿Por qué digo que se puede responder también con este texto? Porque a pesar de que no tiene la intención de responder esta pregunta de manera directa, sí nos propone una forma en la cual las organizaciones actuales serán capaces de mitigar esas dificultades que tienen al no ver de modo holístico la necesidad de la resolución de problemas de manera plural. Entonces, para ahondar más en este texto, quisiera explicar que pues, la Asociación Nacional de Minería expidió la resolución 420 en el 2013, en la cual indica que la tarea del titular minero es la presentación de un plan de gestión social. Es decir, que siempre en cualquier proyecto que se dé de parte del grupo de mineros será necesario que exista un plan de gestión social. Esto es muy importante porque significa que en el país no se puede desarrollar ningún proyecto que tenga incursión en zonas mineras sin este plan. Entonces, ¿qué va a contemplar este plan de gestión social por parte de la Asociación Nacional de Minería? Por supuesto, debe tener en cuenta los aspectos comunitarios, debe contemplar una inversión social, tener presente el manejo, el seguimiento y el monitoreo que se le va a dar, porque este plan de gestión social debe considerarse como un instrumento vivo de trabajo. Debe darse, por supuesto, cumplimiento a los acuerdos que se planteen con la comunidad. Debe haber coherencia en el contexto local, porque no se aplica a cualquier contexto el mismo plan de gestión social. Y, por supuesto, ante la comunidad siempre debe darse transparencia y ser inclusivos. Ahora bien, es importante determinar en el aspecto de lo material cuáles van a ser los dos niveles en los cuales se va a manejar ese plan de gestión social. Desde un lado se tiene la gestión de riesgo, a través de la cual se evitan daños o la posible afectación a las comunidades y se ven posibilidades de desarrollo. Y por el otro lado tenemos la gestión de oportunidades, que son aquellas consecuencias o impactos positivos que deben ser gestionados para aportar correctamente a la gente esa ración de oportunidades que permitirá que haya desarrollo económico, social y en general desarrollo sostenible dentro del entorno en el cual se desarrolla el proyecto minero. Ese plan de gestión social ya habíamos visto una manera en la que se proponía. Ahora en este texto nos proponen que también tiene 4 pasos. Entonces el primero es el diagnóstico, la caracterización, el análisis de necesidades y de oportunidades, que es lo que ya explicamos anteriormente. En el segundo punto se realiza la formulación y el diseño del plan de gestión social.
En el tercero se implementa, se gestiona y se realiza una constante retroalimentación, como dijimos, pues es un instrumento vivo. Y en el número 4 finalmente pues es el cierre y la evaluación de cómo se desarrolló ese plan de gestión social dentro de la comunidad y en el marco del proyecto minero, que en este caso es lo que nos menciona el texto. Entonces, para dar un ejemplo puntual, la Asociación Nacional de Minería cuenta actualmente con 54 planes de gestión social aprobados en 13 municipios, de acuerdo con la página oficial de la asociación. El objetivo de la Asociación Nacional de Minería a través de estos proyectos es proponer espacios donde la comunidad misma sea quien identifique esos problemas que pueden causarse a causa del proyecto minero que incursiona en su municipio y proponer soluciones para ello. Por supuesto que se procura que estas propuestas sean transformadas en iniciativas para que la asociación tenga planes de acción que ejecute y beneficie a la comunidad para reparar esos posibles daños que ellos mismos identifiquen. Luego de esta conceptualización en el ámbito nacional, quisiera dar paso a los lineamientos, estrategias y políticas más relevantes que han surgido en el país de manera precisa y concisa. Iniciaré citando el caso de las madres de Soacha y Ciudad Bolívar, quienes fueron madres que perdieron, dentro de los casos de los falsos positivos, a sus hijos. Y estas madres lo que hicieron fue que ellas transformaron ese dolor del luto en construcción de poder político, colectivo, a través de la generación de espacios de resistencia civil donde la solidaridad y la organización permitieron ese proceso transformativo. Por otro lado, tenemos el caso de 3 grupos diferentes de mujeres que han tenido una fuerte participación en lo que compete a la gestión social. Es la misma comunidad quien promueve estos actos. En el caso de El Cauca tenemos el Comité de Mujeres de INSA, quienes se dedican a la soberanía alimentaria. ¿En qué consiste? En que la misma comunidad sea quien produce los alimentos y quien decide cómo son producidos, de manera que esto les genere un desarrollo sostenible. En este mismo departamento tenemos las Mujeres Lideresas de Buenaventura. Ellas son un grupo de mujeres que ha perdido hijos, esposos, hermanos dentro del conflicto interno que se lleva en el departamento y que ha logrado abrirse espacios en los lugares de toma de decisiones de su comunidad, contribuyendo a la equidad de género a través de su participación directa. Y en un tercer caso, pero en el departamento de Nariño, tenemos a la Asociación de Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida y Paz. Ellas desarrollan proyectos productivos que involucran a los jóvenes y logran persuadirlos para que no se vinculen a grupos armados ni sean tentados a trabajar en cultivos de drogas. Por supuesto, estas actividades también fortalecen la identidad cultural a través de la valoración del territorio y de sus costumbres. Otro ejemplo que tenemos de iniciativas propias de la comunidad y no desde una institución gubernamental o estatal es la Ruta Pacífica. La Ruta Pacífica se autodefine como un movimiento feminista con accionar político de carácter nacional que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia y por visibilizar o hacer visible el impacto de la guerra en la vida y el cuerpo de las mujeres. Además de ser pacifista, antimilitarista y buscar la construcción de una ética de no violencia, es un movimiento que ha desarrollado proyectos o ha apoyado iniciativas particulares de mujeres que han sido gestoras sociales en sus propias comunidades y en sus propios entornos. Para finalizar con esta breve línea de ejemplos que tienen que ver con las iniciativas de gestión social desde las propias comunidades, me parece importante mencionar el Semillero Teatro por la Vida, que es una iniciativa de memoria donde a través de artefactos como la puesta en escena, la música tradicional y la danza, se relatan y se representan situaciones violentas y las maneras en las cuales se les hizo frente a estas circunstancias. Un ejemplo puntual de ello es la obra Tocando la Marea.
Después de este breve recorrido sobre algunos ejemplos de comunidades civiles que han tenido iniciativas de gestión social, quisiera mencionar algunos lineamientos, estrategias y políticas públicas que se han desarrollado en el ámbito nacional. Entonces, en primera instancia tenemos el ejemplo de la Operación Portuaria Aeropuerto Internacional Matecaña, en siglas OPAM, la cual tiene 4 puntos a través de los cuales realiza su gestión social. En primera instancia, la atención al usuario se encarga de atender y tramitar PQRS que sean presentadas bien sea por los usuarios que hacen uso de los servicios del aeropuerto o por la población aledaña que se ve afectada por las obras que están realizando actualmente en el aeropuerto. En un segundo punto está el programa de información y participación ciudadana, a través de la cual se realiza capacitación y concientización a la comunidad aledaña al proyecto. En un tercer punto tienen el programa Buen Vecino, donde se menciona que algunos de los temas más sobresalientes se conectan con las alternativas de aprovechamiento de residuos, en tanto herramientas de sostenibilidad, los usos eficientes de energía y algunas generalidades sobre las acciones del control del peligro. Y finalmente está la gestión interinstitucional del aeropuerto, a través de la cual se gestan campañas de sensibilización para promover mecanismos de prevención ante el fenómeno de trata de personas. Para ello se efectúa especial énfasis en la protección de niñas, niños y jóvenes. O en un segundo momento, en un segundo ejemplo, quisiera mencionar al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, y su plan de gestión social a la hora de establecer contratos de obra pública. Lo que se establece es que deben desarrollar una serie de programas que consisten en informar, divulgar, dar atención al ciudadano, ofrecer acompañamiento social a las actividades técnicas que realiza el IDRD, proponer el control social de la población, promover la generación de empleo y finalmente tener en cuenta la sostenibilidad. Todo esto ellos lo desarrollan a partir de lo que llaman un cronograma social. Otro ejemplo muy puntual sobre cómo se desarrolla la gestión social, pero ahora desde las instituciones públicas, es en el caso de las alcaldías. Entonces, por ejemplo, la alcaldía de Villavicencio lo que hace es que tiene una política pública integral para comunidades indígenas de Villavicencio y una política pública para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que viven en la ciudad o en partes aledañas a ella. A través de esas políticas se asegura la prestación de los servicios básicos de bienestar social y familiar a la población en condición de vulnerabilidad. Algo similar ocurre con la alcaldía de Barranquilla, donde se cuenta con 4 programas que son Familias en Acción, el estímulo social de transporte para estudiantes, el estímulo general y el programa Adulto Mayor. Estos son los subsidios con los que se hace o se fomenta la gestión social desde la alcaldía de Barranquilla. En la alcaldía de Soledad únicamente se cuenta con el programa Colombia Mayor y esa es la manera a través de la cual se realiza la gestión social. Y en el caso de la alcaldía de Montería se gestionan planes, programas, proyectos sociales orientados a satisfacer las necesidades de grupos particulares o especiales como lo son la niñez, la juventud, la tercera edad, las personas en condición de discapacidad. Todo ello en articulación con otras entidades nacionales y territoriales y por supuesto la participación de la sociedad civil. Ya saliéndonos de las alcaldías y volviendo a los institutos estatales, gubernamentales, que hacen parte no de las comunidades civiles, sino como tal del gobierno, el caso del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, establece el diálogo ciudadano y comunicación estratégica, que ese es su plan de gestión social, en el cual en general lo que proponen es que buscan solventar o superar la lógica tradicional que propone la gestión social, donde solamente se le informa al ciudadano sobre lo que se va a hacer y las características generales de los proyectos, y quieren reemplazar eso por una gestión social que apueste por iniciar diálogos o procesos en los cuales se comprendan los lenguajes que hablan los distintos actores para poder generar diálogos entre ellos con esos lenguajes. Entonces,
es algo así como traducirle a la comunidad lo que se está desarrollando en el proyecto en un lenguaje que la comunidad pueda comprender y no sea tan técnico como el que se maneja dentro del instituto como tal. Y en este mismo sentido de desarrollo urbano tenemos el ejemplo del Metro de Bogotá, que tiene varios programas, de los cuales quisiera mencionar unos cuantos que me parecen pertinentes para la gestión social. El programa Metro Escucha, Metro Resuelve, el programa de participación ciudadana y el de cultura de movilidad sostenible, porque digamos que nos compete para lo que se está estudiando aquí. El programa de protección a la infraestructura y los bienes de terceros, porque tiene que ver con el respeto a la comunidad. El programa de inclusión sociolaboral, que va conectado con otros dos, que son el del programa de manejo para la sostenibilidad económica del comercio formal y el que va para ocupantes del espacio público. Todo ello, por supuesto, tiene un enfoque participativo con la ciudadanía y pues busca que haya control social y esa participación para la democracia incluyente. Finalmente, los últimos dos programas que quisiera mencionar dentro del programa del Metro de Bogotá son la construcción del tejido urbano y el programa para la protección de patrimonio cultural. Para dar fin a este ejemplo, a esta serie de ejemplos institucionales, cito la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que en el 2021 realizó la entrega de apoyos educativos a estudiantes residentes en el área de influencia del predio de Doña Juana, que como bien sabemos fue un espacio de mucha discusión y de oportunidades para realizar mejoras para la población que vivía allí. Se veía muy afectada ambiental, económicamente y en su desarrollo social a causa de el espacio que ocupaba Doña Juana y las labores que desempeñaba. Entonces, por eso quería finalizar mencionando esto y no podía, por supuesto, dar un cierre sin hacer énfasis en, digamos, ya a nivel macro, de parte de la ONU, desde la misión de verificación de la ONU en Colombia, se han venido desarrollando distintos programas de gestión social, pero me parece importante mencionar dos para dar ejemplo, que son, uno es con las mujeres del Urabá y de Bajo Maltrato, donde se hacen reuniones en las cuales se cuentan las experiencias del posconflicto y se construye memoria histórica. Y otro es el ejemplo de las lideresas indígenas de Guainía, en los cuales también se fomentan espacios de participación ciudadana que fortalecen las habilidades de estas mujeres en la participación política, dándoles una gama, digamos, de herramientas para que ellas puedan empoderarse y lograr tener esa participación de una manera más formal. Por último, para finalizar, antes de hacer unas breves conclusiones, es importante mencionar que este año 2023, el 4 de enero, el actual presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez dieron la noticia oficial de que se iba a abrir, fortalecer y fomentar el Ministerio de Igualdad y Equidad. Como lo que estamos discutiendo aquí es la gestión social, me parece importante mencionarlo, ya que el enfoque que va a tener será a mujeres de todas las diversidades, a la población LGBTIQ, a los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y rom, que son la población gitana, y por supuesto a esa población tan vulnerada que son campesinos y campesinas, adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, los recursos públicos que se van a dirigir a estos proyectos de desarrollo social dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad son de gran importancia y creo que debemos estar atentos a realizar ese control social para verificar que nos cumplan. Las promesas que se realizan pues son, a mi manera de ver, muy prometedoras para la gestión social. Para cerrar, me atreveré a dar unas conclusiones personales, iniciando por mi grata sorpresa al descubrir que la gestión social es una situación constante que se está dando en el país
tanto desde la perspectiva de las comunidades, iniciativas propias, luchas personales, individuales, de grupos vulnerables o vulnerados que han estado en situaciones difíciles, pero que deciden sobreponerse a ello o tomar esto como un espacio de construcción y de unión para realizar esa gestión social. Y por otro lado, al mismo tiempo, me parece importante que se ve que desde las políticas públicas y desde los lineamientos gubernamentales vemos el mismo interés por contribuir a la gestión social, al fomento del desarrollo sostenible, a el fortalecimiento de las herramientas para que la comunidad misma progrese y se una y de manera colectiva construya ese proyecto de sociedad que estamos buscando, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual del país, en la cual existe un viento de esperanza, por así llamarlo, pero se sabe que nos estamos enfrentando a un cambio drástico y a unos cambios que requieren no solo voluntad, sino también políticas públicas que promuevan la capacidad de que la ciudadanía participe y se apropie de lo que es construir país en comunidad. Muchas gracias.